Vamos a presentar al invitado de hoy. Estamos hablando del experimentadísimo colega, también docente de periodismo, Tomás Lin, que viene a lanzar este libro. A ver si podemos, Joaco, si se puede ver. Si no, bueno, allí tenemos una toma. Estamos hablando de el asedio, ahí lo vemos, el asedio a la democracia y el poco interés en defenderla. Esa es la bajada del libro, el nuevo libro de Tomás Lin, con Editorial Planeta, y es un gusto charlar sobre este nuevo material con el colega Tomás Lin. Tomás, buenas tardes, ¿todo bien? Bien, bien, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Un programa que cuando puedo lo veo. Está muy bien. Además, Hace años ya. Me estoy dando un gusto personal porque estoy entrevistando a quien fuera tutor de mi profesor mío, después tutor de mi tesis, y con los años nos hemos convertido en grandes amigos, además de colegas. Referente de una generación de periodistas. Referente de decenas de generaciones de periodistas. Tomás, ya voy por la mitad. Se trata de un ensayo periodístico sobre una democracia que, si uno la lee, advierte que hoy por hoy, a nivel mundial, no goza de gran salud. ¿Por qué este diagnóstico? ¿Por qué, incluso lo decís ya como una declaración de principios en la bajada del libro, el poco interés en defenderla? ¿Sentís que se da por sentada la democracia y quizás no se la defiende día a día, el sistema político o los electores no la defendemos como deberíamos? Hay algo de eso, hay una especie de, especialmente en los países donde la democracia está funcionando, hay una especie de, bueno, darla por sentado y no jugarse mucho. Y hay también toda una situación de cuestionamiento a la democracia constitucional, representativa. Con separación de poderes. Con separación de poderes, a partir de gobiernos elegidos, pero que después empiezan a hacer todo un proceso por el cual horadan ese Estado de Derecho. Y ante eso hay una especie de resignación, incluso de quienes creen mucho en la democracia, de que, bueno, quizás haya pasado el momento de la democracia y que haya que buscar otras formas de gobierno. ¿Y cuál sería la alternativa? Lo que está surgiendo son variaciones autocráticas de gobierno. Populismos. Los populismos. Así como en el siglo XX tuvimos, por un lado, los regímenes totalitarios, ¿no? A partir de los años 30 con el nazismo, el fascismo, el comunismo, y en América Latina las dictaduras duras dadas por golpes de Estado militar. Ahora lo que tenemos es esta cosa, que es gobiernos que emergen de elecciones en principio limpias, con figuras muy fuertes, que de alguna manera se consideran ellos y nadie más la voz del pueblo, y empiezan un proceso que en casi todos lados que se ha dado es muy parecido, que es reformas constitucionales que buscan primero perpetuarse en el poder. Primero disminuir, porque hay un proceso, no podés ir a lo último si no resolvés lo primero. Está bien. Que es disminuir los poderes del Poder Judicial, tener control del Poder Judicial. Caso kirchnerismo con Argentina. Bueno, la puja ha sido muy fuerte. ¿Y Venezuela? Bueno, en Venezuela ha cooptado por los jueces de la Suprema Corte o del Tribunal, y en muchos lugares ha pasado eso. Entonces, eso ya le deja al quien tiene la titularidad del Ejecutivo un espacio muy grande. El segundo paso es controlar otros organismos de contralor, entre ellos fundamentalmente lo que acá llamamos la Corte Electoral, que tiene distintos nombres en distintos países. Y resuelto eso, el tercer paso es la reelección indefinida, ¿no? Y eso va desde Maduro hasta Putin, hasta, bueno, ahora Morales pretende volver. Ha sido A Trump, vos lo mencionás, también hizo todo lo posible por no irse y hasta alentó una sonada en el Congreso. Sí.
A algunos no les ha salido bien. El propio Jair Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro no le ha salido bien. Sí, los populismos no tienen colores, ¿no? Son de un lado y del a otro. Boris Johnson tampoco le salió bien. Y Boris Johnson, lo interesante es que los que lo frenaron fueron los de su propio partido, ¿no? Lo cual ahí muestra que todavía hay reflejos institucionales que logran frenar estos impulsos, ¿no? Quiero preguntarte por el caso de Venezuela, porque una cosa que me llamó la atención, coincido plenamente contigo en que Nicolás Maduro es un dictador, algo que también me interesa tu visión de muchos años, mucha experiencia cubriendo campañas electorales y cubriendo política en general, de por qué a la izquierda uruguaya le cuesta tanto catalogar de dictadura al régimen venezolano. Pero eso es aparte, ya vamos a ir. Vos decís que el régimen dictatorial de Venezuela no comienza con Maduro, sino con Chávez. Con Chávez. Y me llamó un poco la atención, porque me da la impresión que con Chávez es un poco más discutible la cosa. Si bien no era un gran demócrata, me da la impresión que no había una dictadura tan clara como lo hay hoy con Maduro. No, eso es así. Ah. Es decir, hay un proceso escalonado. Pero con Chávez ya había restricciones a la libertad de prensa, ya había dirigentes opositores presos. Y había reformado la Constitución. Había varias veces reformar la Constitución hasta que lo logra. Sí, y logra casi desde el principio la Suprema Corte a favor suya, ¿no? Exacto. Pero realmente era gente de Chávez la que estaba. Entonces, es decir, ahí están los primeros pasos. Que sí, quizás después no este hombre dejó de disimular, capaz. Ahí está, sí. Esa sería la Está bien. impresión. ¿Y cómo calificarías el régimen del kirchnerismo? Primero con Néstor, después con Cristina Kirchner, y bueno, Alberto Fernández fue un delfín elegido por Cristina Kirchner. El kirchnerismo es claramente, bueno, ahí recibe un poco la herencia de un populismo originario, que es el del Perón, ¿no? Yo un poco en el libro digo, bueno, si uno empieza a mirar dónde empieza este estilo de gobernación, no digo que sea el primero, pero entre los primeros tuvo Juan Domingo Perón allá por el 45, ¿no? Y entonces los Kirchner heredan un poco ese estilo, ese modus operandi, y meten mucha presión a todo el sistema institucional argentino. Me da la impresión que el peronismo tiñe todo en la política. Sí, es una forma de hacer política, ¿no? Con figuras muy fuertes, Kirchner y fundamentalmente Cristina. Cristina realmente es una figura que manda, ¿no? Y que además manda metiendo un poco de miedo incluso a los suyos propios, ¿no? Lo cual hace que el sustento político no se quiebre. Yo ahí no sé si llegar a decir, bueno, el kirchnerismo es una dictadura, porque hay ciertas libertades y ciertos funcionamientos que persisten. Pero sí es un régimen populista. Pero sí es populismo con visos autoritarios. Bien. Que se ejercen mediante la presión más que otra cosa. Fabián. No, y que incluso tiene, Tomás, bases ideológicas de construcción de lo que es la polarización. Digo, la teoría de Laclau, por ejemplo, que claramente propone una mirada antagónica, ¿no? Sí, ellos y nosotros, sí. Que claramente en el caso argentino es absolutamente evidente. Quería llevarte al escenario, que es evidente la pregunta. ¿Uruguay es una isla en eso? ¿Tan distintos somos? Y ¿Corremos riesgos? Vamos por partes, porque son varias preguntas en una. Sí. Según yo lo manejo para el libro, el famoso índice democrático de la revista The Economist, Uruguay está entre las 24 países que tienen democracias plenas. Está en el lugar 14, que viene a ser el segundo lugar en las Américas. El primer lugar lo tiene Canadá, que tiene el puesto 13, o sea que estamos ahí empatados. Y después está Costa Rica. Chile estaba, pero cayó justo para el segundo escalón. Hubo una sonada importante, hoy con Boric hay cierta inestabilidad. Sí. Entonces está en lo que se llama las democracias imperfectas. O sea, democracias con algunas... Uruguay es considerado democracia plena. Si uno considera además que estos 24 países no necesariamente todos son países de superpoblación,
el porcentaje de población que vive en democracia plena es muy poco. Tú me preguntabas si hay riesgo. Bueno, en los años 50 en Uruguay estaba en su mejor momento, era cuando se acuña o se pone muy de moda o adquiere fuerza la frase aquella como Uruguay no hay, sí, campeones del mundo, es decir, América, bonanza económica. Y en los años 60 empieza una crisis y en los años 70, en 20 años, una dictadura. O sea, riesgo siempre hay. Es una planta que hay que regar, que hay que cuidar, que hay que remover la tierra para que esté siempre fresca, ¿no? ¿Cuánta incidencia crees que tiene la región en que esa planta siga sobreviviendo? O sea, ¿cuánta influencia entiende que puede haber de la región? No sé, en los años 50, por ejemplo, que Uruguay era también un modelo de democracia, de progreso social, económicamente estaba muy bien, casi todos los indicadores económicos y sociales daban bien. Por un tiempo Uruguay no fue influido por la presencia de regímenes dictatoriales. Es más, Uruguay recibía refugiados a los gobernantes democráticos que caían en estos golpes de Estado. El más famoso quizás haya sido el boliviano Siles Suazo, ¿no? Que estuvo más de una vez y que, bueno, de hecho tiene familia acá, hasta el día de hoy hay descendientes de él viviendo en Uruguay. Así que no sé si puede haber contagio. Hasta ahora Uruguay ha resistido eso, ¿no? Tiene sus modalidades muy propias de hacer política Uruguay, con la cual la gente de alguna manera se siente cómoda, ¿no? Entonces, por ahora yo no veo posibilidad de contagio. Pero vuelvo a decir, hay que cuidarlo. Sí, es una construcción cotidiana, ¿no? Todos los días, sí. Le dedicás un capítulo entero a la unión de dos conceptos, democracia y capitalismo. Sí. Y me pareció bien interesante que son pocos los que salen a defender a viva voz el capitalismo. Todos se benefician de las condiciones del capitalismo, de la libre oferta y demanda, pero pocos salen a decir como si que el capitalismo tuviera mala prensa o fuera vergonzante decir el capitalismo hace bien. Vos ponés una excepción. Washington Abdala, hoy embajador uruguayo ante la ONU, sí, había escrito es uno de los pocos que salió a decir algo así como, bueno, bienvenido capitalismo, es buena cosa. Pero en general, no, como que no tiene la mejor prensa, pero si uno se va a otros regímenes como el socialismo o el comunismo, no han tenido buenos resultados a nivel mundial. Y la última velita prendida al socialismo de Mujica tampoco salió bien. Sí, de alguna manera el concepto de un capitalismo moderno, ¿no? de economía de mercado con lo que los alemanes llamaban economía social de mercado, ¿no? Va muy de la mano con el funcionamiento de la democracia. Y de alguna manera hay una retórica anticapitalista, pero hay una aceptación de que, bueno, ese funcionamiento económico que el estado de bienestar que mejores resultados ha dado, ¿no? Entonces, y creo, un ejemplo muy notorio, yo hablo de eso en el libro, es todo el proceso que vino después de la Segunda Guerra en Europa, donde hay dos factores que permiten una recuperación rápida, económica, institucional y democrática, que fueron, uno, en lo económico, la inyección del famoso Plan Marshall, y el otro, el proceso que empieza con la famosa comunidad de acero y carbón entre Alemania y Francia, enemigos acérrimos durante años, en las décadas previas, y en la última guerra, en conexión con otro acuerdo
económico y comercial que se había dado entre Bélgica, Netherlands, Países Bajos y Luxemburgo, que era el Benelux, con el papel del rol de Italia también, y terminan formando primero el mercado común europeo, después la Comunidad Europea y lo que hoy es la Unión Europea. Y básicamente el funcionamiento era un juego democrático muy fuerte, con muchas libertades, con políticas sociales también muy coordinadas, poco de Estado como, y un juego de oposición-oficialismo entre dos grandes corrientes de pensamiento que podría ser, por un lado, los partidos demócratas cristianos, conservadores, liberales, y del otro lado, partidos laboristas, partidos socialdemócratas. Y entre ellos, en la puja, pero una puja limpia, más o menos fueron llevando la cosa durante varias décadas. Ese modelo hoy está muy cuestionado porque han surgido partidos que, aprovechando ciertas debilidades que las ha habido, surgen con mucha fuerza, con banderas muy nacionalistas, un nacionalismo, como decía un amigo, donde la C a veces se parece a una Z, ¿no? Y posturas muy duras. En algunos casos están reflejando un problema que quizás las democracias europeas no han manejado bien, no han buscado cómo absorber el fenómeno, que es la inmigración. Y en Europa especialmente el tema de la inmigración islámica, ¿no? Donde por un lado son realmente culturas y idiosincrasias muy distintas que tienen que buscar cómo convivir y no lo han encontrado. Y por otro lado, porque dentro de esa inmigración islámica viene de contrabando los grupos de terrorismo islámico, claro, ¿no? Entonces, y además el terrorismo tiene esa cosa dramática que actúa dentro de comunidades que no son necesariamente que la ves, peligrosas. Tenés que verla con lupa para encontrarla. Se esconden. No se revela, revela cuando atenta, pero claro, si no es parte, está mimetizada con eso. Entonces, claro, la gente, hay un atentado, como ha habido en Londres, en España y en otros lados, y la gente dice, son ellos, son nuestros vecinos. No son nuestros vecinos, pero dentro de nuestros vecinos están escondidos ellos. Claro. Entonces eso está generando problemas de convivencia y de integración muy complicados. Vos decís en determinado momento del libro, planteás la vigencia de izquierda y derecha tal como emerge de la Revolución Francesa, ¿no? A la izquierda o a la derecha del rey. Ahí Sanguinetti un poco, el expresidente Sanguinetti matiza, bueno, como que ya estarían perimidos. Algo que hoy sostiene gran parte del sistema político, sobre todo de centro derecha. La experiencia me dice que quienes hablan de que ya izquierda y derecha no están así, son quienes hoy se ubican, por ejemplo, en el oficialismo actual. Los izquierdistas me da la impresión que no, que dicen no, sigue existiendo izquierda y derecha. Lo que pasa que hoy izquierda asumiría, no sé, el feminismo, la lucha por un mejor medio ambiente, respeto a las diversidades sexuales, es decir, sigue habiendo izquierda y derecha, pero hoy izquierda suma otras preocupaciones, podríamos decirlo así. Sí. De hecho, Héctor Lezcano, exministro de Turismo, es una de las fuentes que consultas para el libro. Se plantea firme en no, yo soy izquierda y sigue existiendo. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que, sí, hay, justamente recién decía, ¿no? El modelo un poco europeo de a la izquierda socialdemócratas, laboristas, a la derecha demócratas, cristianos, conservadores, ¿no? Pero lo que pasa es que esas dos visiones, conviviendo en democracia, tienen en común el respeto a las mismas reglas de juego. Lo que sí está emergiendo en los extremos es partidos que no respetan esos derechos, esas reglas de juego, y quieren ir más allá. Y eso es lo que está provocando el fenómeno populismo. Y por eso el populismo puede ser un Chávez o como es un Maduro en Venezuela, o un Orbán, que viene de la derecha
en Hungría. En Hungría. Y el modus operandi es el mismo, no quizás la raíz ideológica. O Le Pen en Francia. Bueno, y después todos esos partidos. Un caso muy interesante es el de España, donde sigue habiendo los dos grandes partidos un poco en ese modelo, el PSOE y el PP, digamos. Y la monarquía. Pero por otro lado está surgen partidos chicos y muy extremistas. Vox. A los dos lados. Sí. Vox, Sumar, Podemos. Y los partidos, algunos partidos independentistas, que como están muy marcados por un nacionalismo, vuelvo un poco al concepto, a veces parecen de derecha y otras veces parecen del mismo partido, ¿no? De y izquierda. complica mucho la gobernabilidad, Y ¿no? es decir, lo que está pasando es que gane quien gane, o el PSOE o el PP, tienen que aliarse con estos extremos. Correcto. ¿no? Y los contaminan. Es decir, yo tengo la impresión de que el gobierno hoy de Sánchez, en manos del PSOE, pero con estos aliados, ha contaminado al PSOE, no al revés. Porque son los que tienen la llave. Son los que tienen la llave. Y si ganara el PP y tuviera que hacer un arreglo con Vox, pasaría lo mismo, pero por el otro extremo. Y yo en el libro planteo, pues ahora no me acuerdo porque leí tanto que pero leyendo un determinado autor que decía que en esas situaciones extremas donde no se alcanzan mayoría, a veces es preferible que derecha e izquierda, en sentido tradicional, hagan una coalición de gobierno transitoria y no dar lugar a los extremos. Eso hizo el último gobierno de los varios que tuvo Angela Merkel. Hizo un acuerdo con la socialdemocracia y frenó un poco el avance de un partido de derecha que sigue haciendo, sigue presionando. La unión ¿no? de los más de centro. Que de Claro, los y radicales, eso en un momento quiso hacer, pero España tiene una tradición más intransigente de hacer política. Quiso hacer Feijóo con Sánchez ahora, el año pasado, en un momento le propuso, hagamos un acuerdo básico de determinados puntos por 2 años, y no fue posible. Entonces, claro, terminan rehenes de estos grupos chicos que están en los extremos, y que si bien son extrema izquierda, extrema derecha, por aquello de que los extremos se tocan, hacen el mismo daño, digamos. Te traigo de nuevo al continente, Tomás, y por ejemplo, te pongo el ejemplo de qué pasa con los populismos exitosos, o que por lo menos tienen éxitos en algunos de sus planteos. Y voy al caso de El Salvador, por ejemplo, donde Bukele, claramente un líder fuerte, carismático y con altos grados de populismo, ha tenido un éxito muy fuerte con el tema del combate a la delincuencia. Entonces se apoya en eso para cada vez más correr los límites, tal vez, y llevarlos al extremo. ¿Hay un populismo exitoso? Bueno, todos los populismos inicialmente son exitosos porque vienen a prometer, a prometer que van a resolver cosas muy urgentes. Y después sufren un desgaste, es decir, el kirchnerismo fue muy exitoso, hoy está desgastado. Pensaba eso mismo. En algún momento la plata se acaba. En algún momento la plata se acaba, exacto. Y Bukele ya rompió una primera regla. No estaba previsto en la Constitución de Salvador la reelección. Por eso, ahí el extremo, ¿no? Juega con una corte que está a favor de él y se hace reelegir. Y da una respuesta a un tema que a la población la tenía enloquecida, que era la inseguridad, ¿no? Y sale reelecto con un porcentaje importante, altísimo. 70%. Eliminando igual a la disidencia prácticamente, ¿no? Sí. No hay Que caso estaba de muy deteriorado ya los dos partidos que eran los que se habían enfrentado en la guerra civil de Salvador y después intentaron civilizarse y eran el Arena y el FMLN. Exacto. Para Farabundo Martí. Y incluso se alternan en el gobierno, pero hay mucho desgaste y además no dan solución a la inseguridad a través de estos grupos terribles que son las maras, etcétera, etcétera. Entonces yo planteo ese problema. Además, Bukele es un fenómeno que surge cuando ya estoy cerrando el libro y digo, pues ya teníamos todo cocinado y nos aparece un fenómeno nuevo que es
el de Bukele, populista claramente, aunque no alineado con otros populismos, pero el modus operandi, vuelvo a decir, es el mismo. Y da una respuesta muy tajante al tema de seguridad. Entonces, simultáneamente estábamos viendo acá, desde acá, lo que pasaba en la vecina orilla, en la ciudad de Rosario, donde desde la cárcel los capos mafiosos por celular mandaban órdenes de a qué gente había que matar y dónde y de qué manera, ¿no? Entonces uno dice, pero no es, y este es un tema que también afecta a Uruguay, las cárceles no pueden diseñarse de otra manera, que sin llegar al extremo ese que de Bukele, que es una cosa que, como decía, no me acuerdo quién decía, yo lo cito en el libro, un depósito de presos, ¿no? Sin llegar a ese extremo. Zacarías, ¿no? Farid Zacarías. No, creo que era Montaner que lo decía, pero no me acuerdo. Y sin llegar a ese extremo, cárceles, primero, con más rigor y disciplina, con cierto control del que maneja la cárcel sobre los presos, evitaría llegar a extremos como los de Bukele, establecería orden, rigor y disciplina, y de alguna manera también le daría cierta dignidad a los presos. Porque este sistema de hacinamiento, donde están todos amuchados en una misma... Es decir, parece muy laxo y parece muy... Pero no le da al preso no le da ningún sentido de dignidad, una cosa quizás más disciplinada. Ni tampoco le da seguridad a los que estamos en la civilización, en la sociedad, porque esos presos en algún momento van a salir. Acá tengo un mensaje del 850 que dice, me gustaría preguntarle al invitado, el señor Lin, Valle de Ordóñez, ¿fue populista? Soy Marcel del Chuy. No creo que haya sido populista, era un político duro, ¿no? Era popular. Era popular, pero su popularidad fue cuestionada más de una vez. Que eso muestra un poco la lógica uruguaya, ¿no? Esos caudillos masivos de apoyos tan grandes en Uruguay no ha habido. Él era popular, pero él tuvo que enfrentar disensos dentro de su partido que le afectaron y lo corrieron. Vos lo sabés bien, para fomentar el voto a la mujer tenía que escribir con un seudónimo en el día y no se animaba a firmar como José Valle Ordóñez. Tomás, tengo que ir cerrando la entrevista, pero estoy tentado de preguntarte tu visión sobre esta vigente campaña electoral. Se decía hasta no hace mucho que era muy pobre en ideas, muy pobre en propuestas, y ahora, bueno, da la impresión que ahora sí todos se pusieron las pilas y empiezan a hacer públicas sus propuestas, sus listas al Senado y a diputados. Tengo la impresión de que fue muy lento y muy engorroso en todos los partidos el proceso de armado de listas, ¿no? El proceso de armado de listas atrasa el arranque de la campaña como tal y genera cortocircuitos internos en todos los partidos. Y esto recién se arregla, creo que este viernes se cierra, se entrega. Y entonces se ha pasado todo este periodo muy concentrado en eso. Pobre de ideas, no creo que sea así. Lo que me parece que hay, que es un contraste muy grande con la elección del 2019, la elección del 2019 tuvo un protagonista en particular que marcó presencia, hizo ruido, había que estar a favor o en contra de, que es el actual presidente, Lacalle Pou. Yo tengo la impresión de que, no en todos los casos, pero que algunos de los partidos tienen figuras que si uno pasa por arriba del proceso eleccionario y lo imagina como presidente, sí, podrían ser buenos presidentes. No son candidatos seductores. Y además están compitiendo con esa imagen que dejó Lacalle Pou, que yo creo que es un estilo de liderazgo que aparece muy de vez en cuando. No es una cosa común. De todos modos, me la juego
a que seguro te sorprendió el spot de Andrés Ojeda levantando pesas en el gimnasio, o incluso voy más allá, si me meto en el contenido, alguien hace 10 o 10 años atrás le sorprendería muchísimo que un candidato único al Partido Colorado diga que admira y su referente político es Lacalle Pou, Sí. un presidente blanco, ¿no? Bueno, en primer lugar, vamos al spot. Yo lo he entrevistado varias veces Sí. a Ojeda, entre otras cosas porque ya hace un tiempo yo dije, eventualmente el que viene al rescate del Partido Colorado va a ser Ojeda. Ah, mira vos, Cosa que, bueno, es lo que sucedió. creemos que está pasando, porque Talvi también venía al rescate del Es Partido verdad, Colorado. es verdad. Y no le fue bien. No, y ahora se da el regreso de Pedro a la arena política, Sí. ¿no? De Bordaberry. Pero Pedro, notoriamente, hay algo que no quiere y es ser candidato a presidente, ¿no? Entonces, tiene un peso muy grande, pero él mismo Sí, se sí. marca un límite. Lo cual no sé si no está bien también señalar de que hay políticos que saben que gravitan en un escenario como es el Senado, donde Bordaberry ya tuvo una... Y ya fue muy elogiado hasta por propios extraños Total. por su tarea como Y legislador. entonces él dice, yo acá es donde funciona bien y esto es lo que vengo a hacer, ¿no? Pero entonces al hablar y tratar a Ojeda un par de veces, el gimnasio no me sorprendió, es Ojeda 100%, es como es él. Es porque es de Capricornio, muy de Capricornio. No como nosotros dos que somos Somos de escorpianos, Escorpio. muy escorpianos. Pero no me sorprendió. Yo creo que Ojeda está ofreciendo una cosa que no la puede ofrecer del todo. Él ofrece un lenguaje nuevo y una imagen de renovación de un partido que, si uno mira cómo se armaron las listas, no es un partido renovado. Claro. Son figuras archiconocidas dentro del Partido Colorado, que vuelven y tratan, sí, a la sombra de un liderazgo muy pujante y muy moderno y muy innovador, a ver si esta vez amplían el electorado. Ellos lo que intentan es ir ellos a la segunda vuelta. Está bien. Tomás Lin, periodista, profesor también de periodismo, autor del Asedio a la Democracia y el poco interés en defenderla. Libro de Editorial Planeta que desde aquí recomendamos mucho. En lo personal, tras haber leído el libro, ya voy casi por la mitad. Es un ensayo que se disfruta muchísimo y se termina de comprender por qué Tomás dice que no hay que dar la democracia por sentada y que de hecho está en un momento, en la tercera década del siglo XXI, donde, bueno, en muchas partes del mundo no goza de la mejor salud.